¿Cómo? Vamos de la angustia a la fe. Vamos a ir a Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Capítulo 30. Hoy vamos a hablar de una parte, hoy vamos a hablar de una parte que casi no se habla, de una historia de David. Usualmente hablamos, cuando pensamos de David, pensamos, oh, David y Goliat. Wow, cuando fue victorioso y el Señor le dio la victoria ahí en ese momento. Pero muy pocas veces se habla acerca de esta historia, que también es muy importante, porque Dios también le dio la victoria en ese momento. Primera de Samuel, capítulo 30, ¿amén? Antes de empezar, quiero contarles que David, para este momento, había hecho unas ciertas incursiones. Había hecho ciertas incursiones en el campamento de Amalek, que eran los enemigos del pueblo de Israel. Y él había ido allá a esos lugares, y había estado allí, y había conquistado, y había tomado botín, y Dios le había dado la victoria. Pero en un momento dado, David se fue para una batalla, y cuando vuelve, encuentra que está todo desolado. Vamos a leerlo allí en 1 Samuel capítulo 30. Dice, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Era donde vivía para ese entonces David. Versículo 2. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Era David el ungido? David era ungido de Dios. ¿Era el que había Dios declarado que iba a ser el rey de Israel? Era el que Dios había declarado. ¿Era el que Dios le ayudó a vencer el gigante Goliat? Pero para este momento le habían quemado su campamento y se le habían llevado, ¿qué? Las mujeres, sus hijos y todo lo que estaba allí. O sea, empezó una prueba bastante grande. Y dice el versículo 3, vino pues David con los suyos, o sea, con sus guerreros, aproximadamente dice la historia que son más o menos 600, con los suyos a la ciudad. Venían contentos y aquí estaba como quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué hicieron? ¿Hasta qué? Lloraron con un desespero tan absolutamente grande que dice que les faltaron, eran hombres. Y dice que les faltaron las fuerzas para llorar. Era una prueba bastante grande. ¿Sabe? Dice la palabra en Mateo 7:25 que van a venir vientos, a soplar, a venir vientos y a venir tempestades también sobre ambas casas. Tanto la casa que está edificada sobre la arena como la casa que está edificada sobre la roca. Vienen pruebas y tribulaciones y cosas difíciles tanto para el mundano tanto como para el cristiano también. Pero la gran diferencia es en quién estamos nosotros fundados. Cuando nosotros estamos fundados en Dios y nuestra roca de fortaleza es Cristo,
Entonces, las dificultades no nos van a agobiar como agobian a otros. Ahora, dice aquí, estos estaban realmente angustiados por sus familias. Y dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. ¿Y David qué hizo? Vamos en el 6. Y David hasta ahí. ¿Y David qué hizo? Se angustió mucho. ¿Por qué empezó a angustiarse? Porque el pueblo hablaba de apedrearlos. Sus propios hombres ahora en este momento estaban en contra de él. Pues todo el pueblo estaba en ¿cómo? En amargura de alma. Y usualmente cuando la gente está en amargura de alma, busca echarle la culpa ¿a quién? A alguno. Y no encontraron a quién más echarle la culpa, sino a quién. A David. Por culpa de David. Si hubiéramos estado aquí, no nos hubieran pasado estas cosas. Pero por estar con David, ahora llega y dice acá. Estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos, sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces vamos a mirar, número 1, la situación. ¿Qué situaciones estaban presentando? David tenía un ejército que lo respaldara para ese momento. No tenía un ejército. Su propio ejército lo quería apedrear. Situación triste, ¿verdad? Pero una situación aún peor era que había perdido todo. Su familia, su campamento, todo. Ahora, ¿qué emociones desencadenaron esto en las personas? Amargura, ¿qué más? Resentimiento, dolor, tristeza, angustia, desespero. ¿Eso es lo que usualmente se siente? Sí. Eso es lo que usualmente se siente cuando llegan noticias que nos sacan de nuestra comodidad. Cuando llegan acontecimientos que verdaderamente podemos notarlo muchas veces como un terremoto. Puede mucha gente quedar sin nada, desolados realmente. Pero es allí en donde nosotros tenemos que aprender a enfocarnos. ¿En quién? En Dios. David hizo algo especial y es que se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? ¿Cómo podemos? Dice, y David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra, ¿qué más? Ayunando, ¿qué más? ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? Doblando rodillas, orando. Una de las cosas también que saben que muchas veces se nos olvida hacer es recordar las victorias que Dios ya nos ha entregado. Dios nos ha entregado victorias anteriores. Y el momento, la situación difícil, viene acompañada de muchos dardos del enemigo. Y si tú eres cristiano, ¿por qué te pasa esto? Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué? Y si tú. Y viene acompañado la dificultad más el montón de dardos que vienen de parte del enemigo. Pero entonces la cuestión es que nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en Dios a través de recordar las victorias que Dios ya nos ha entregado. Dios nos ha entregado victorias a través de la oración. Hemos visto cómo Dios hace milagros. Hemos visto el favor, la provisión, la libertad, la sanidad de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Y en el momento difícil el enemigo viene con toda a que nos enfoquemos en el problema. Pero es allí en donde nosotros tenemos que aprender a quitar nuestros ojos del problema y
empezar a ponerlos en el Dios que nos cuida, en el Dios que me ama, en el Dios que tiene todo el control, en el Dios que me ha ayudado en el pasado y no me va a dejar en el presente. Amén. Es ese Dios que nosotros tenemos. Amén. Ahora, ¿qué acciones desencadenaron esta situación y estas emociones que ellos sentían? Los hombres querían ¿qué? Apedrearlo. David, en cambio, se fortaleció en Jehová. Ahora vamos a mirar qué más continúa pasando aquí. Vamos a ir al versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. No solamente se recordó y se fortaleció en Jehová, sino que además fue al sacerdote y empezó a decirle que trajera el efod. Yo he impreso acá un dibujito para que le pueda entender lo que estaba pasando. Este es un sacerdote de lo que hablaba en el Antiguo Testamento. Un sacerdote. ¿Sí lo alcanzan a todos a ver? Él tenía un pectoral aquí, no salía color, pero bueno. Acá cada uno de esos cuadraditos pequeñitos que tenía acá en su pecho era una piedra preciosa que representaba a uno de las tribus de Israel. Adentro de este efod había un turín y un tumín y urín. Y esos eran dos piedras. ¿Sí está bien? Y esas eran dos piedrecitas que ellos utilizaban para consultar a Dios. Y a esto fue a lo que se acercó David y dijo al sacerdote: consulta por mí, Señor. Y dice acá: y dijo David al sacerdote, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. ¿Y qué hizo David en el 8? Y David consultó a Jehová. Nosotros humanamente, si hubiéramos sido David, no nos hubiéramos puesto a consultar, sino que de una vez de frente: ay, el Señor está conmigo y ya, y me voy. Pero en el momento más difícil de nuestras vidas, en las situaciones más complicadas, es donde más debemos hacer una pausa para orar y consultar con Dios. Ahora, nosotros hoy en día no tenemos un efod ni un sacerdote que tenga urín y tumín, pero sí tenemos la Biblia. ¿Amén? ¿La tenemos? ¿Cómo se le llama más a la Biblia? ¿La palabra? Libro sagrado. La palabra de Dios, el libro sagrado. Tenemos también la oración. Tenemos también al amado y precioso Espíritu Santo, que ¿en dónde habita? En nuestro corazón. Y es nuestro ayudador, y es nuestro consolador, y es nuestro guía. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Que ya no tengo de pronto la facultad para ir a un sacerdote y decirle: a ver, consulta por mí al Señor y dime si voy a eso. Pero tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración y tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando en el temor del Señor. Entonces, cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, la situación difícil, debemos estar preparados. Esto pasa, es como cuando nos están anunciando, dice que posiblemente que un terremoto, que un temblor, y empezamos todos: ay, que tengo que alistar esto, que tengo que alistar lo otro para ese posible caso. ¿Sí? Eso es lo mismo. Debemos tener muy en cuenta que para un caso de dificultad debo tener a la mano ¿qué? Debo tener a la mano un oído atento a lo que el Espíritu Santo quiera hablar a mi vida. Amén. Porque de nada sirve yo consultar y querer saber la voluntad de
Pregunta, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Y dice, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mira qué precioso cómo David se enfocó en quién, en Dios, y Dios le dio la dirección para cómo saber hacerlo. Ahora, ¿qué diríamos? Que debemos analizar nuestras emociones y enfocarlas en quién, en el Dios grande que tenemos. Si tú de repente eres una persona nueva y dices, bueno, pero yo recién estoy convertido, recién estoy aprendiendo, recién estoy en los caminos del Señor, yo no he visto milagros. La Biblia está cargada de testimonios, de milagros del Dios que tú debes de aprender a conocer. Nosotros muchas veces pensamos y decimos, pero yo no he visto mayor milagro. Mira cómo Dios es capaz de abrir el mar. Mira cómo Dios es capaz de derribar un muro inmenso simplemente con hombres gritando. Examina la palabra del Señor. La palabra del Señor habla de un Dios tan grande y poderoso que te llena de fe. Cada historia te llena de fe, de fortaleza, para saber que ese Dios tan grande que tú lees es tu Dios, es tu Padre, es tu guía, es tu ayudador, es quien pelea por ti. Amén. Entonces, en las situaciones difíciles, ¿qué debemos hacer? Canalizar nuestras emociones, recordar el Dios poderoso que tenemos. Nunca debemos tomar decisiones en angustia o desespero. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos impulsado por nuestras emociones y tropezamos y caemos. Pero cuando tú sabes, a pesar de que todo el mundo diga, deberías estar corriendo por ello, tú di, un momento, necesito orar. Aun cuando tú sientes que toda la gente te está presionando para que tomes una decisión rápido, es que no tienes tiempo, tienes que tomar una decisión ya. Dame un segundo, necesito orar. Dame un segundo, necesito consultar con Dios. Dame un segundo, necesito saber que Dios coloque en mi corazón la paz para saber que la decisión que voy a tomar va respaldada por Él. Porque si la decisión que tú y yo vamos a ir a tomar va respaldada por Dios, ten por seguro que va a haber victoria. Pero si la decisión que tú tomas en tus emociones, en tu angustia, en tu desespero, no va con la guía de Dios, muy posiblemente sale fracasada. No nos dejemos mover ni por la presión, ni por la angustia, ni por el desespero, ni por las circunstancias. Tomemos un alto en el camino y digamos, no me muevo sin la dirección de Dios. ¡Qué bendición cuando el Señor nos dice sí! Y qué bendición cuando el Señor también dice no. Nosotros muchas veces acudimos a Dios por dirección, pero nuestra intención muchas veces en nuestro corazón es que Dios me diga que sí. Y el Señor a veces nos contesta no. Que sepamos nosotros decir, Señor, si tu voluntad es no, también voy a descansar. También sigo creyendo. Porque si tú dices no, es porque tú tienes otro plan en la manera que tal vez yo no lo entiendo en este momento. Amén. Ahora, como para resumir, el versículo 19. Se va David, vamos a resumir del versículo 9 al 18. Dice, el 18 vamos a leer. Y logró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Versículo 19. 30-19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas
que les habían tomado. Todo la recuperó David. Entonces, libro David, todo lo que los amalecitas habían tomado, asimismo libertó David a sus 2 mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Te das cuenta que cuando vas con la dirección de Dios es mejor? Todo lo recuperó, y no solamente lo recuperó, sino que además, como estaban en el campamento enemigo, no logró tomar también el botín que tenían los amalecitas. Entonces no se vino simplemente con lo que traían, sino que también Dios le añadió más. Pero todo se basa en saber esperar la dirección de Dios. Entonces cambiamos de la angustia a la fe cuando, número 1, sabemos que en toda situación Dios tiene el control. Número 2, que nuestras emociones no deben gobernarnos, sino que debemos canalizarlas y recordar quién es Dios. Y número 3, nuestras acciones van a ir guiadas solamente por Dios. Entonces, cuando viene una situación, un problema adverso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Consultar con Dios. Orar, consultar con Dios, con su palabra, y no moverme hasta sentir la paz de Dios en mi corazón. No tenemos Urim y Tumim, pero hoy tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos redarguye. Seamos sensibles a su voz. Y por más de que muchas veces queramos correr hacia las cosas, tomémonos el tiempo, porque si Dios dice no, Dios sabe por qué dice que no. Y si Dios dice ven y persíguelo, persíguelo, porque va a venir una bendición grande detrás también. Amén. Entonces, así como nos preparamos, como le decía, para un terremoto, preparémonos, iglesia. Estamos en tiempos bastante difíciles y no estamos exentos. Ser cristiano no significa que vamos a estar exentos de los problemas o de las dificultades. Jesús no dijo eso. Así que preparemos que nuestra fe esté firme, fundada en Él. Él es nuestra roca segura. Y pueden venir tormentas, pueden venir vientos recios, pueden venir problemas como le vinieron a David, pero usted y yo estamos fundados sobre la roca que es ¿quién? Dígalo fuerte. Sobre la roca que es ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Vamos a colocarnos de pie.